¿Ok? Luca y Jorge, ¿entendió? Todo ok. Una cosa, Lucas, que le comenté a Jorge, trabajo práctico, voy a subir hoy en la plataforma, después a los dos grupos de WhatsApp de ustedes, sección A y B, les voy a mandar para que sea fácil y van a entregar en formato digital hasta el próximo jueves, no hasta el examen porque yo me atrasé, entonces van a tener una semana. Si ustedes quieren enviar antes, lo envían antes, claro. ¿Ok? Sí, le voy a estar avisando a los compañeros. Perfecto, sí, no, vamos a poner, avisarle por favor, pues yo voy a volver a poner toda esta acotación en el grupo después, si no esta noche, mañana a la mañana, ¿está bien? Bueno, vamos a iniciar y quiero que abran su Excel que les acabo de colocar. ¿Tienen abierto? Excelente. Acá lo que nosotros vamos a desarrollar es un poco una variante de lo que es el interés compuesto. O sea, básicamente se va con la misma estructuración, así como vimos la clase pasada en la parte de inversión, ¿sí? De colocar dinero y de generar capital tras capital, y vimos eso, tanto el desarrollo en un flujo de caja, y lo vimos también, si recuerdan, dentro de lo que es un sistema de inversión en una estructura de formato Excel, ¿sí? Extrajimos, depositamos, compensamos, etcétera, ¿sí? Eso fue la variante que desarrollamos. De la misma manera, los sistemas de amortización también, por eso se llama sistema de amortización, que es el sistema de préstamos realmente. Vamos a estructurar su cuadro de amortización, ¿ok? Entonces, para ese efecto, la única variante que vamos a tener que introducir es lo que ustedes están visualizando dentro de la parte de sistema de amortización en la hoja Excel, que es una única nueva, vamos a decirle, relación por concepto. Acá no hay ni una deducción, sino simplemente es como un axioma, ¿verdad? Que la cuota es igual a la amortización más el interés, ¿sí? ¿Qué es la amortización? La amortización es la componente de la cuota porque es uno de sus sumandos. ¿Ven? Si C, que es cuota, es igual a más I, ¿ven? Podemos visualizar que es una parte componente de esta suma. Entonces, es la parte que realmente paga la deuda, ¿sí? Es decir, es la parte del sistema de amortización que va a ir descontando. Por eso dice, habrán escuchado ustedes la expresión muchas veces, se amortizó la deuda, o ya hay una amortización de tanto, ¿sí? Significa que es la que va disminuyendo, ¿ok? Entonces, siempre, independientemente del sistema de amortización, que enseguida vamos a ver los tres tipos y vamos a hacer un ejemplo con ambos, independientemente de eso, gente, del sistema de amortización que se utilice, conforme efectivamente a la situación de la entidad financiera o a la situación que nos determine, vamos a decir, el requerimiento, porque a veces nosotros queremos optar por el que vamos a pagar menos interés, o al revés, si nosotros prestamos el dinero, podemos optar por el que más nos va a generar. Por esa razón, ¿cómo era? Tenemos que tener en cuenta que eso simplemente va a ser la varianza o la variante, perdón, que van a darse de acuerdo a los sistemas. Igual en cualquier sistema se cumplen estos dos axiomas, que la cuota igual a la amortización más el interés o interés más amortización, ¿sí? Siempre por cada uno de los periodos. Por eso dice C sub 1, ¿sí? Es igual a I sub 1 más AI, perdón, I sub I más AI, o viceversa, AI más I sub I, ¿ok? Entonces, por definición, siempre ustedes van a saber que la cuota es siempre se va a componer de A más I. Y por otro lado, y ahí cierra todos los conceptos, que tenemos el punto de vista de amortización, o sea, de las variantes, porque el concepto ustedes ya lo tienen a través del interés compuesto, porque todos los sistemas de amortización en general, un 90%, como pasamos el periodo de año,
y habíamos aprendido que entre el interés simple y el compuesto, el que más genera es el compuesto, siempre se hace a interés compuesto, ¿sí? Entonces, el otro elemento o axioma fundamental es que la suma de todas las amortizaciones, escuchen bien lo que le digo, la suma de todas las amortizaciones del periodo 1, 2 hasta el periodo enésimo, acá como dice A1 más A2 más A3 más AN, es igual al monto prestado o al monto que yo presté, ¿sí? Eso siempre tengan presente, gente, ¿verdad? Con esos dos axiomas más el concepto de valor de dinero en el tiempo que ya tenemos, diagrama de flujo, intereses, tasas efectivas, equivalencia entre tasas, nosotros podemos resolver. ¿Qué es lo único que tenemos que tener en cuenta y cuidado es bajo qué sistema de amortización vamos a trabajar? ¿Ok? Y hay tres sistemas de amortización que cumplen con la siguiente característica y ustedes lo van a resolver en el Excel. De modo esquemático, le pongo la fórmula, ¿sí? Pero como ustedes lo van a hacer en un cuadro y lo van a hacer en Excel, paréntesis, el examen va a ser presencial por el tema del reglamento, es decir, que la pasada nos saltamos en la facultad, sí, a las 18:30 el próximo martes. No se olviden de eso. Voy a mandar todas las acotaciones para el grupo. Volviendo al punto, los tres sistemas que tenemos son el francés, el alemán y el americano, ¿sí? El sistema francés, como su nombre lo dice, el más estándar, el más conocido, es el de las cuotas constantes, es decir, la C1 es igual a la C2, es igual a la C enésima, ¿ok? Todas se permanecen constantes, ¿sí? Las cuotas. Y los intereses son variables y decrecientes, ¿sí? El sistema alemán, a diferencia de la cuota, siempre cuota igual a amortización más interés. Eso no cambia, gente. No importa el sistema. Vuelvo a repetir. Siempre la cuota es igual a la amortización más el interés o el interés más la amortización de cada periodo. Eso es independiente del sistema. Alemán lo que te dice es que su sistema de pago son de cuotas constantes. Perdón, francés. Alemán lo que dice es que la amortización es la que permanece constante. Es decir, el A permanece constante. Y el sistema americano, que antes lo que se usa es una combinación de francés con americano o de alemán con americano, ya que vamos a visualizar que es el que más paga interés, ¿sí? Porque son periodos de gracia. Todas las cuotas, desde C1 hasta CN-1, por ejemplo, si es un sistema de 10 cuotas, C1, C2 hasta C9, la cuota es igual al interés. Y en la C10 o la cuota enésima, dependiendo del plazo que tiene nuestro sistema, es igual al interés más el monto de la deuda. Se paga la deuda total o me pagan la deuda total en el último periodo. Y esa cuota es cuánto? Interés más amortización. Y la amortización lo que es el total. ¿Me están entendiendo? Esa es la diferencia del sistema americano. Las cuotas son iguales a interés hasta el penúltimo periodo. La última cuota es igual al principal más el interés. Es decir, que si nos centramos en la fórmula de cuota, la CN de un sistema americano va a ser A, que va a ser igual a M, al monto que nosotros vemos, más lógicamente el interés. ¿Quedó claro, gente? Esas son las tres características que nosotros podemos tener dependiendo del tipo de sistema. ¿Y para qué eso es? Tenemos que identificar en el problema cómo está establecido, gente. Si va a ser americano, bueno, significa que vamos a pagar interés, interés, interés en el último, el principal. Eso se llama periodo de gracia también. Por eso le digo que se suele combinar. Cuando le habla a usted de periodo de gracia es porque en ese periodo, si le dice, ustedes van a pagar en 12 cuotas mensuales vencidas iguales, pero el mes 1 y el mes 2 es periodo de gracia, significa que en esos 2 meses ustedes simplemente están pagando interés. C es igual al interés, no se amortiza, por tanto la deuda siempre va a permanecer constante. Ahora vamos a visualizar. Conceptualmente es lo único que necesitamos saber para ya sumergirnos a los ejercicios, que es lo que vamos a desarrollar ahora, gente, para poder tener claramente el concepto. Le recuerdo a Horacio, que ingresó recién, que me gustaría que visualicen. Voy a subir más tarde el enlace de la clase de la sección A y la de ustedes, porque los ejercicios son totalmente distintos en la parte de los sistemas de amortización. Y también les voy a pasar unos ejercicios desarrollados y ejercitarios para que practiquen para el examen, ¿sí? Hasta aquí entra el segundo parcial. Bueno, vayamos directamente. ¿Se quedó claro, gente? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda?
¿Podemos seguir? Podemos seguir, profe. Y lo único que tenemos, ¿cómo? No, que podemos seguir. Gracias, gracias Lucas. Lo único que tenemos que tener en cuenta acá es que hay gente que se incrementa un concepto, que las cuotas en cualquier periodo es igual a la amortización en su periodo más el interés de periodo y que las amortizaciones siempre van a ser, independientemente del sistema, van a ser lógicamente que igual al monto prestado. ¿Por qué acá dice en el alemán la amortización es directamente el monto dividido el número de periodos? Y es lógico, si la amortización, la suma de todas las amortizaciones es al monto prestado, mi amortización permanece constante, A1 va a ser igual a A2 igual a A3, ¿sí? O sea, si A1 es igual a A2 es igual a a enésimo, ¿sí? Eso significa que todas las A son iguales, se puede llamar A. Entonces, ¿cuántas veces A hay? N veces A, porque amortización hay conforme a la misma cantidad de periodos y de ahí sale que N minúscula por amortización es igual al monto, en donde única y exclusivamente esto se registra o esto se da en el sistema alemán. ¿Por qué eso, gente? Porque su definición dice que en un sistema alemán, la amortización permanece constante. Y al permanecer constante, gente, la amortización significa que son todas iguales. Lo mismo pasa en el francés, las C son iguales, pero ahí no se puede relacionar directo con el monto. ¿Por qué? Porque C siempre es A más I. Acá sí directamente porque sabemos que la suma de todas las amortizaciones, independientemente si el sistema es francés, alemán o americano, es el monto prestado. Ok, vayamos a lo práctico. Vamos a hacer un ejercicio, el mismo ejercicio con los tres sistemas para visualizar eso, ¿ok? Y después ya vamos a hacer un ejercicio de cierre que es una variante, vamos a decirle, más compleja que nos podría eventualmente, perdón, que eventualmente se podría dar dentro de las variantes y comentar un poco qué otro tipo de variantes podríamos tener en caso de que se torne una situación financiera o eventualmente, lógicamente, para el desarrollo dentro de los exámenes. Cualquier duda, por favor, me van cortando y vamos explicando. En todos los casos, gente, en todos los casos, como esto no es más que un sistema de interés compuesto con la introducción del concepto de la amortización, porque el interés ya lo veíamos con el valor del dinero en el tiempo, que es eso, el manifiesto del valor del dinero en el tiempo expresado de manera monetaria. Al introducirle la amortización, complementa y forma el concepto denominado cuota, A más I. Por tal razón, gente, por tal razón, eh, aquí la única diferencia es eso, pero se cumple los tres axiomas básicos, ¿sí? Los tres axiomas básicos de la matemática financiera. ¿Y cuáles eran esos tres axiomas básicos, gente? ¿Quién recuerda? Uno, que cómo tienen que ser las tasas de interés. ¿Cómo tienen que ser las tasas de interés? Siempre cómo tienen que ser. Efectivas, correcto. Entonces, ¿qué significa? Que tiene que estar expresado en un solo periodo y capitalizado en ese periodo. No es que tiene una colita, porque si tenía apellido, como yo le decía, de cierta manera, era una tasa nominal. Entonces tendríamos que efectivizar. Segundo axioma fundamental, ¿cuál era? Que tanto el periodo que utilicemos para el ejercicio, ya sea mes, año, semana, trimestre, que nos condiciona la inversión realmente o el flujo financiero, tiene que coincidir con qué. ¿Con qué tiene que coincidir? ¿Con qué tiene que coincidir el periodo siempre? Con la, exactamente, con el periodo con el que está expresado la tasa. Entonces, voy a poner acá, uno, dijimos, tasas efectivas. Dos, es el periodo de trabajo. ¿Qué significa eso? Si es año, mes, periodo de trabajo, debe estar en ¿qué?
concordancia con el periodo de la tasa efectiva. ¿Qué significa eso? Si trabajo en año, tiene que ser efectiva anual. Si trabajo en meses, tiene que ser efectiva mensual. Si trabajo en día, tiene que ser efectiva anual, etcétera. ¿Se está entendiendo, gente? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Y Ah, claro. perfecto. ¿Cuál era el último concepto que no podíamos olvidar? Este era, primero hablamos de la efectividad de las tasas, segundo el periodo, y si no coincidían ustedes, ¿qué tenían que hacer? Hallar su efectiva equivalente, ¿sí? Vamos a practicar otra vez para no olvidar. Porque si eso en el examen hace mal, es cero su ejercicio. Y en todo lo que sea compuesto y amortización, generalmente tenemos tasas nominales o a veces son efectivas, pero no están en el mismo periodo, entonces hay que hallar su equivalente. ¿Y eso de qué depende? Y depende de la condición que establezca el ejercicio. Si el ejercicio es meses, las operaciones, entonces nuestra tasa tiene que ser efectiva mensual. Si el ejercicio está en años, entonces tiene que ser efectiva anual. ¿Sí? ¿Está claro, gente? Entonces, hablamos de la efectividad de tasa, periodo de trabajo y por último, se opera, es decir, suma, resta, ¿sí? Los montos deben estar para poder operar. Los montos deben estar en un mismo periodo. Esto más generalmente se da cuando resuelven de manera manual para tener cuidado, porque en el Excel ustedes ya establecen directamente la fila y con buscar objetivos vamos resolviendo de la misma manera. Entonces no nos olvidemos de estos axiomas de la matemática MS, matemática financiera. Bueno, vayamos a plantear este ejercicio para cerrar el concepto en los tres sistemas que les mencioné para aprender las características que tienen cada uno. De la misma manera, va a tener un flujo siempre y ese flujo va a representar normalmente un ingreso de dinero para nosotros, porque en el año cero, normalmente en el momento cero, nos entregan ese dinero que prestamos o que nosotros le prestamos a la gente, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué dice el ejercicio? Quiere que construyamos un cuadro de amortización que de la misma manera que un cuadro de inversión, con la variante que va a entrar lógicamente la componente amortización. Es un sistema francés para un préstamo en dólares, ¿sí? Entonces, este préstamo es en dólares y es de ¿cuánto? ¿Cuánto es el préstamo? $25,000, ¿cierto? Otro dato dice que tiene una tasa del 20% anual con capitalización semestral de intereses. Primera cosa que tenemos que hacer, que les dije siempre en todos los ejercicios, gente, efectivizar las tasas. ¿Qué significa efectivizar las tasas, gente? ¿Qué significa efectivizar las tasas? Hallar. Lo equivalente a un periodo de tiempo puede ser. Sí, ese es el equivalente, pero ¿qué teníamos que identificar primero, Lucas? Si las tasas, perdón, eran nominales o eran efectivas, ¿verdad? Sí, Si sí. las mismas eran efectivas, fantástico. Ahí lo que ya hay que verificar nomás es que coincida la efectividad de mi tasa que está expresada en un periodo siempre, porque siempre las tasas están expresadas en un periodo, coincide. Ahora lo primero que hago, ¿qué dice? Acá dice que es 20, voy a sacar acá afuera, mira, voy a poner acá para que sea más práctico. Dice 20% anual, ¿verdad? Con capitalización semestral. Estamos en presencia de qué tipo de tasa, gente. ¿Efectiva o nominal? Nominal. Exactamente. Entonces, ¿cómo yo efectivizo esa tasa rápidamente? Dividí 20% por la cantidad de periodos que están contenidos. ¿Cuánto? Pero ¿cuánto? Dos. En Dos. este caso, dos, correcto. ¿Por qué dos? Porque semestre está contenido en año, ¿cuántas veces? Dos veces. Si decía trimestre, Y cuatro. y si decía 20% semestral con capitalización mensual, semestral con capitalización mensual, Y ahí seis veces. claro, porque el mes está 6 veces, no en el semestre. Entonces, siempre lean y tengan cuidado.
Acá, como dice Lucas, está perfecto. ¿Qué calculaste acá, Lucas? Y gente, ¿qué calculamos acá? ¿Una tasa efectiva o no? Esta es I efectiva, ya verdad. Sí, Pero es I efectiva, ¿qué? semestral. Excelente, es una I efectiva semestral. Entonces, Lucas y gente, ¿qué tenemos que hacer acá? Esta le pongo I efectiva semestral. Tengo que verificar si esta tasa que ya es efectiva, que lo primero ya cumple, son tasa efectiva, coincide con el periodo de trabajo de mi operación. Y entonces tengo que evaluar cómo me dice que va a ser la operación según el problema. ¿Y qué dice el problema? Presto 25.000 a una tasa del 10% semestral, que ya sé que es la efectiva, pero que es amortizable en 5 cuotas mensuales, como el periodo de trabajo. ¿Cómo son los periodos de trabajo? ¿Cómo está? ¿Cómo? Correcto. Está establecido en 5 meses. Acá ya el plan que puse yo. Entonces, si sabemos que son 5 meses, nuestro periodo de trabajo es meses y nuestra tasa efectiva, sí es efectiva, gente, pero ¿cómo efectiva qué es? Correcto. Tenemos que hallar su equivalente, ¿qué? ¿Su equivalente cómo, Jorge? Excelente. Entonces tenemos que hacer el equivalente mensual. ¿Y cómo se hace el equivalente mensual? ¿Se acuerdan que yo les decía siempre, cómo hago yo mentalmente? Digo que yo quiero meter un valor futuro genérico que es igual a P por, como interés compuesto siempre, interés, perdón, 1 más interés semestral, que es el que yo conozco, y semestral, cierra paréntesis, era elevado a la cuánto. Si el semestre yo quiero pasar a año, perdón, a mes. ¿Quién es el mayor acá? Tengo que relacionar qué semestre con quién. Con mes. Exacto. Y esta ley de variación es meter hoy un valor F y espero un semestre y tengo P. Perdón, meter un valor P, esperar un semestre a 10% y tengo el valor futuro. Y yo quiero hallar ese mismo equivalente, porque me dice que es 10% semestral. Entonces tengo que meter, para hallar un valor futuro igual, tengo que ir metiendo lógicamente, introduciendo, vamos a decir, la misma P a mi flujo. Tengo que hallar uno más que, más el equivalente que estoy buscando, gente, ¿verdad? ¿Qué es el interés MEM, ¿verdad? Vamos a llamarle interés MEM. Se cierra paréntesis y elevado a la cuánto está para hallar su equivalente. A las 12, a las 6, a las 3 y por qué. Y a las 6. Correcto, Lucas. ¿Por qué es a las 6? Porque el equivalente que este flujo tiene que generar es lo mismo que equivalga a qué? A este que está acá. Y como yo estoy buscando mensual, tengo que ver cuántas veces está contenido el mes en el semestre. Tengan mucho cuidado con eso. Entonces, ahora ya ustedes están en condiciones como la ecuación A, y la ecuación B, ¿cómo son? Al ser equivalente, ¿cómo tiene que ser? Exactamente, porque como dice que tiene que ser equivalente, A tiene que ser igual a B. Y esta operación siempre me va a servir a mí para poder hallar la equivalencia. Por ejemplo, si me decía que era 10% anual, perdón, 20% anual, ya era una tasa efectiva, pero igual tenía que hallar su equivalente mensual. ¿Y qué iba a pasar acá? F iba a ser igual a P por 1 más IA elevado a la 1. Y abajo iba a ser F igual a P por 1 más IM elevado a la ¿cuánto? Si ya era efectiva este 20%, ¿la cuánto iba a ser acá? ¿Me responde? Y a las 12. Correcto, a las 12. ¿Por qué? Porque el año está contenido, el mes está contenido 12 veces en el año. Por eso nomás. Entonces, a modo de, tengan siempre en cuenta que, a modo de practicidad, tengan en cuenta a quién lo que están buscando su equivalente y de quién va a salir. En este caso era 10% semestral, entonces el máximo periodo de semestre. Entonces tengo que ver cuánto está contenido. O sea, ustedes ya en la práctica, en su cálculo auxiliar, en el examen, pueden hacerlo esto a mano, en su hoja del examen, ¿verdad?
ya no necesitan mostrarme. Yo le pongo acá forma de practicidad nomás. Entonces, yo ya conozco el semestral, entonces, ¿qué tengo que despejar de ahí? Del mensual, ¿cierto? Y mem, ¿a qué es igual? A paréntesis, 1 más interés semestral, se cierra paréntesis, elevado a la cuánto. Para poder eliminar el índice 6, que es de una raíz, tengo que hacer que elevado a la 1 sobre 6, ¿cierto? Miembro a miembro. Al elevar 1 sobre 6, se elimina en un lado, queda el otro 1 a la sexta y pasa el 1 restando. Entonces, siempre acá le vuelvo a poner paréntesis porque se tienden a confundir para evitar el error. Entonces acá, menos 1. ¿Entendió? Y esto es el interés, ¿qué? Interés mensual. ¿Y cuánto vale ese interés mensual? Y calculemos el equivalente, pero mensual. Es igual, ¿sí? Ya, control X, voy a copiar ese, me voy a una celda, voy a poner igual, control V, voy a poner ISEM, voy a cargar el dato que es este, enter. ¿Qué me dice ahí, gente? El interés mensual efectivo, que equivale, esta operación es de 1,60, no es directamente 10 dividido 6. ¿Me están entendiendo? Este es su equivalente. Entonces, ¿cuánto es el interés efectivo mensual? Es este. ¿Y por qué voy a usar ese, gente? Porque tenemos que tener concordancia. No olviden. ¿Entre qué? Entre mi periodo de trabajo, que sé que está en meses, y qué, y mi tasa efectiva. Gente, esta es la quinta vez, cuarta o mínimo cuarta vez que estamos repasando esto, desarrollando su concepto, y le vuelvo a hacer un énfasis. Si ustedes hacen mal todo el ejercicio, ya está mal. Primero, lo puede conceptualmente no respetan el axioma, si no están trabajando con un interés efectivo mensual y periodo mensual. Ahora, a veces calculan en el interés efectivo, como por ejemplo, y efectivo es 10 semestral. Perfecto. Es efectivo, pero su operación dice que son 5 cuotas mensuales vencidas. Entonces, tiene que ser, ¿qué? Tiene que ser efectiva mensual, o si no, no se puede operar, porque necesitamos esa concordancia. Es como decir manzana con pera, no puedo estar sumando. O sea, lo que me pregunte la cantidad de frutas, si me dice la cantidad de manzanas, no puedo sumar la cantidad, pero de la misma manera pasa aquí. Si yo quiero trabajar y capitalizar o descontar o amortizar como un sistema de amortización, en un periodo determinado mis tasas tienen que ser efectivas. Entonces, paso 1, reconocer si la tasa es nominal o es efectiva. Caso que sea nominal, efectivizar, que es lo que hicieron acá. Paso 2, verificar el periodo. El periodo me da meses para este ejercicio, entonces tengo que hallar su equivalente y esta es la manera de hallar para independientemente del tipo de tasa. Tengan cuidado nomás cómo está expresado el dato para ustedes, ¿sí? Y una vez que tengan esos, automáticamente ya pueden empezar a operar. Vayamos ahí. El saldo, vamos a hacer un sistema de amortización de $25,000, ¿sí? Sí, sí. No, la única vez que voy a usar la fórmula del Excel, buena pregunta, Jorge. Jorge, ¿verdad? Es cuando vos querés hacer el efectivo anual y conocer. Por ejemplo, acá, vamos a ver este ejemplo. Viste que este 20% anual con capitalización semestral, ¿sí? Al dividir te salió 10% semestral. Esta es tu efectiva, tu tasa efectiva. Esta nominal equivale a realmente esta semestral. Y esta, vos querés hallar su equivalente anual. ¿Me estás siguiendo? No mensual, su equivalente anual. ¿Me explico? Entonces, en lugar de hacer esta fórmula, que iba a ser como esta misma ley de variación, iba a ser control C, voy a copiar acá, control V, y voy ya tenía dato el semestral, entonces acá iba a ser al revés. Y semestral elevado al cuadrado, porque un año trae 12 meses, es igual al 1 más I anual. Y ahí va a despejar que tu I anual, porque tu dato era el I semestral. ¿Me estás siguiendo? ¿Y qué sería este IA que vas a hallar? Una tasa efectiva, sí. Anual, sí, que equivale a esta semestral.
Y esa es la que puede hallar por la fórmula del Excel directamente. La IA, perdón, la tasa equivalente pero anual, que es esta, mira, IA es igual a qué? A IM punto efectivo, el que aprendimos la clase pasada, ¿se acuerdan, verdad? Se abre paréntesis, FX, y ahí pone, no necesita poner la semestral, directamente la nominal. 20% anual con capitalización semestral, semestre está contenido 2 veces en el año, entonces pongo 2 acá, le doy Enter, y ahí nos damos cuenta que realmente equivale 1% más al año. Imagínate si estamos hablando de 100 millones de dólares y tengo que pagar en lugar de 20 a 20. Por eso es que se expresan las tasas nominales, porque es una manera de aparentar que es un menor. Entonces, si yo despejo la fórmula acá, Jorge, me tendría que dar igual. Paréntesis, 1 más el interés efectivo semestral, se cierra paréntesis, elevado al cuadrado, se cierra paréntesis, menos 1, perdón, elevado al cuadrado, menos 1. ¿Ya? ¿Salió o no igual, Jorge? Entonces, muy buena tu pregunta y tengan en cuenta, ¿la fórmula del Excel pueden usar en el examen? Sí, pero ¿cuándo te iba a servir esto, Jorge? Si justo, por ejemplo, en vez de ser el periodo meses, era año. Entonces vos necesitabas el efectivo anual. Entonces no necesitas ni hallar la tasa efectiva. Directamente el lado nominal ya puede pasar a la anual. ¿Me están entendiendo? Solo y única. ¿Y por qué el Excel te permite hacer eso? Porque en la práctica todos los flujos financieros son anuales, ¿entendés? Por eso es que él hace eso. Yo me refiero a la práctica cuando vas a ir a presentar un proyecto al banco, a la CONACYT, al USAID, al MIC, al BID, dependiendo de quién va a ser tu órgano financiador, a tu entidad financiera, inclusive hasta para ir a venderle a un inversor. ¿Me explico? Los flujos se hacen anuales. Ok, planteemos entonces rápidamente qué variante hay con lo que vimos en el sistema de inversión. Que aparece periodo, saldo, tasa, que es el, acá voy a ponerlo para que no se confunda, el porcentaje, el interés, y aparece lógicamente dos elementos más. ¿Por qué aparecen dos elementos más? Porque aparece la amortización. Y A más I de un periodo siempre va a ser la cuota. Entonces ahí ya una consecuencia de haber introducido la amortización aparece la cuota. ¿Se entendió, gente? ¿Está claro? ¿Está claro, gente? Ok, excelente. Eh, Y por último, lógicamente, siempre el saldo final, que es saldo inicial más el interés que generó la deuda, menos lógicamente la cuota. ¿Por qué? Porque quiero reducir mi deuda. Entonces, saldo inicial, siempre los préstamos en la práctica, la vida real, les digo, por eso les pongo así en el examen y nosotros vamos a trabajar solamente con cuotas mensuales vencidas, anual, perdón, cuotas vencidas, puede ser en mensual, anual, semestral, etcétera. ¿Por qué? Y porque normalmente prestamos el dinero porque no tenemos, ¿verdad? Cuando anticipada, cuando yo, cuando yo recibí el dinero y automáticamente ya pago la primera cuota, ¿verdad? ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? Hay esos casos, sí. ¿Por qué le hago esa salvedad? No vamos a desarrollar nosotros. ¿Qué es lo que va a significar? Que en vez de empezar a pagar en 1, empezar a pagar en 0. Porque en la práctica realmente no lo hago. Me explico, gente. Usted tiene que terminar mes vencido, sino como inversor, como capital operativo para su obra, para su emprendimiento. ¿Me están entendiendo? Entonces, a efectos prácticos, pueden encontrar en ciertas bibliografías cuotas anticipadas, pero nosotros vamos a hacer siempre vencidas. Entonces, el saldo inicial, aquí es igual al monto original. Tasa de interés, siempre en 0 es 0, 0, 0, 0, y el saldo final es igual al saldo inicial. Lo mismo que en el cuadro de inversión. Eso sería acá, momento 0 acá. Gráficamente sería acá, donde está M. Saldo inicial del periodo 1, que sería igual al saldo final del periodo anterior. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Están siguiendo? Sí. ¿Qué es la tasa de interés? Y es el dato, ¿verdad? Es el dato. ¿Cuánto vale la tasa de interés? ¿Cuánto vale la tasa de interés? Es igual a 1,6. 1,6. Aprietan la celda, F4, porque así ya puedo tirar después. Enter.
Si quieren pueden ponerle, voy a ponerle un poco más de decimales. Y el interés, desde el punto de vista de monetario, siempre va a ser el producto del saldo inicial de ese periodo por la tasa de interés. La amortización, y ahí veamos, ¿qué es el primer sistema que vamos a hacer? Sistema francés. ¿Qué significa sistema francés por definición? Cuotas, ¿cómo son? Constantes, ¿ok? Como las cuotas son constantes, gente, es esta columna la que yo voy a buscar con objetivo. Esta dejo vacía y es la siguiente, va a ser igual a la anterior. Y esta va a ser igual a la anterior y así sucesivamente. Y ahí estiro. ¿Por qué hice eso primero? ¿Y por qué dejo vacío cuota y ya igualo? Porque es un sistema francés y después la función buscar objetivo me da automáticamente calcular. Y ahí paso a cuánto vale la amortización. Y por definición, la cuota sub i en cualquier periodo, ¿a qué es igual, gente? Por definición, amortización sub i de ese periodo más el valor monetario que generó el interés en dicho periodo. Correcto. Entonces, bajo esa premisa, ¿cuánto vale entonces la amortización sub i en cualquier periodo? Eso no igual a la cuota sub i menos el interés sub i. ¿Eso no es cierto? ¿Se cumple o no esa ley? Se Porque sí, cumple. Sí. sí, porque es simplemente un despeje, ¿verdad? Álgebra elemental del octavo grado, ¿verdad? O séptimo, dependiendo de cuándo lo dieron. Entonces, amortización a qué es igual por fórmula cuota menos que interés. Por eso es que tengo que dejar vacío sí una de las componentes, o la A o la C. ¿Por qué tengo que dejar vacío una de las dos? Porque si no me da un error circular y aparte no me va a poder calcular. Pero la única incógnita va a ser ya la cuota. Saldo final a qué es igual, gente, al saldo inicial, más quién, más el interés que generó mi deuda o la deuda de la persona que me debe, redundando un poco, menos la cuota, porque él no paga la amortización, él paga la cuota, o yo pago la cuota cuando es un sistema de deuda. Entonces, acá voy a poner la fórmula para que recuerden, saldo final siempre en todos los periodos va a ser el saldo inicial de ese periodo más el interés que le generó quién, más el interés que le generó la deuda, ¿cierto? Menos quién, menos la cuota. Si despejamos saldo final, va a ser igual al interés, ¿sí? Al saldo inicial más el interés, menos que paréntesis, la amortización más i. Entonces ahí podemos deducir para poder visualizar e interpretar lo que le dije minutos antes en la introducción conceptual, saldo inicial va a quedar menos quién, menos amortización. Ahí nos podemos dar cuenta que el que realmente va pagando, ese es del periodo, voy a lo poner acá, saldo final sub i igual al saldo inicial sub i de ese periodo, más el interés sub i, amortización sub i, interés sub i, entonces igual al saldo inicial de ese periodo menos la amortización de ese periodo. ¿A qué quiero llegar, gente? Quiero llegar a que el saldo inicial, perdón, la amortización en un periodo es la componente que realmente va disminuyendo, que va disminuyendo mi qué, mi deuda. ¿Se está entendiendo? ¿Y qué pasa si mi A tiende a cero? O mi A es cero luego del periodo. Automáticamente el saldo final es igual a qué. Entonces, ¿qué significa? Que no estoy pagando mi deuda. Y ese es el concepto de la tarjeta de crédito, gente. ¿Cuál es el concepto de la tarjeta de crédito? Que quiere que nosotros paguemos el mínimo, que es un préstamo preaprobado. Entonces, nuestra cuota mínima es una cuota, por eso se llama mínima, que es prácticamente puro interés. La amortización tiende a cero y eso requiere el banco o la entidad financiera. Que nosotros entremos, ¿qué? ¿En qué juego? En que no amorticemos, no paguemos deuda. Eso significa amortizar, pagar la deuda. Entremos en un juego de pagar solamente intereses. Entonces, eso hace que efectivamente para nosotros sea más que claro. Y él lo que está haciendo es recibiendo dinero y nunca nosotros estamos pagando la deuda, ¿verdad? Entonces,
Es el mismo concepto. La tarjeta de crédito no es más que un sistema de amortización, ¿sí? Preaprobado conforme lógicamente a nuestra línea de crédito, porque ya es preaprobado, porque podemos usar cuando queremos, con el objetivo de que nosotros entremos a eso. Por eso lo ideal es pagar la deuda total siempre, para evitar la generación de intereses, ¿verdad? La tarjeta de crédito es un instrumento muy bueno, pero siempre tenemos más o menos un promedio desde el momento que se carga, se hace el corte, es decir, de nuestra tarjeta de 30 días o 40 días, dependiendo, entre 30 o 40 días, dependiendo de la tarjeta, para que eso se cobre, o sea, se haga la fecha de vencimiento, ¿sí? No la fecha de corte, porque son dos fechas tenemos en la tarjeta de crédito. Hay una fecha de corte donde la acumula la deuda hasta CAES y hay una fecha de vencimiento o de pago. Lo ideal es no sobrepasar. Cuando la tarjeta no es grande, mínimo el interés que se genera entre la fecha de vencimiento y la de corte y la de vencimiento, ¿verdad? Por decirle, mi tarjeta justo hoy se debitó. Una de mis tarjetas vence el 4 de noviembre venció y su fecha de corte fue el 20 de octubre. O sea, ¿qué significa? Que toda la deuda, que lógicamente habrá sido de un mes, ¿verdad? Entre el 19 de octubre de septiembre o 20 de septiembre o 21 de rentar, que se habrá cortado el mes anterior, cortó hasta el 20 y ahí se acumula la deuda. Hace pasar cuánto es la deuda de ese periodo, del mes de octubre, vamos a decirle, ¿verdad? Porque no es exacto, salvo que hayan empezado a usar del 1 de un mes, ¿verdad? Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Y acá ustedes visualizan que realmente el componente que paga su deuda siempre va a ser la A, por eso hay que amortizar lo antes posible. Bueno, una vez que estructuraron, gente, marcan acá, van hasta abajo, marcan acá y vamos hasta abajo. Evidentemente, gente, si yo nunca pagué ni una cuota en todo mi periodo, acá el tipo que va a hacer $25,000 yo debía al inicio, generó $400 al terminar el periodo, acá en 1, debo 25.400. Eso es acá el inicio del periodo 2, es en 1. Cuando terminó el 2, volvió a capitalizar acá 1.6, generó $407 de interés. Entonces la suma de 407 más 25.400 da 25.807, que es básicamente porque no pagué ni una cuota. Entonces, ¿qué acontece, gente? Como yo quiero pagar todas mis cuotas, ¿cierto? Perdón, quiero pagar toda mi deuda, ¿cuánto tiene que ser el saldo final en el último periodo? ¿Cuánto tiene que ser el saldo final si quiero pagar toda mi deuda? Y cero. Correcto. Entonces, como yo ya conozco el valor, ¿sí? Como yo conozco el valor, un ratito, gente. Como yo ya conozco el valor, directamente puedo usar la función objetivo que ustedes aprendieron en los cuadros de inversión y en la parte pronóstico demanda. Datos, análisis, hipótesis, buscar objetivo, ¿se acuerdan? Esta celda tiene que valer cero porque tengo que pagar toda mi deuda. ¿Y cuál voy a cambiar? Tiene que estar relacionada y está porque el saldo final es saldo inicial más interés menos cuota. Entonces, para cambiar esta celda, como todas son iguales, ya está igualado y ahí le doy a aceptar. Entonces, aceptar. Tengo que pagar $5,243 cada mes, de manera que yo pueda pagar bajo ese periodo los $25,000 a una tasa efectiva de 1,6 mensual, que equivale a 10% semestral. Si sumo la columna de amortización, ¿qué resultado me tiene que dar? ¿Qué me tiene que dar? La suma de todas las amortizaciones siempre que es igual, no importa. ¿Eh? 25.000. Correcto, el monto de la deuda, ¿sí? Y acá voy a sumar 25,000 y la columna de intereses me da todo el interés que pagan todos los periodos para tener una idea. $1,214 pagué en todo el periodo. Ahora vayamos al otro sistema. La misma deuda, pero bajo el otro sistema. Sistema alemán. ¿Y cuál es la diferencia en el sistema alemán? La característica del sistema. Aquí no son constantes las cuotas. La amortización es constante. ¿Ok?
Acá la que permanece constante es la amortización. ¿Quedó claro, gente? ¿Qué es la diferencia? Que en la celda de A vamos a dejar vacía y todas van a ser como. ¿Cómo van a ser todas las celdas de la amortización? Perfecto, así mismo, porque son constantes, esa es la definición. Entonces, si el ejercicio nos decía que era alemán, vamos a reestructurar. Entonces, este es igual a 25.000, ¿sí? Siempre la tasa es 0, 0, 0, 0 y saldo final es igual al saldo inicial porque es vencida. Saldo inicial del periodo siguiente es igual al saldo final del periodo anterior. Entonces, esto es igual a esto que está aquí, enter. La tasa de interés siempre es igual porque el dato no dice que hay ninguna variación, F4. El interés siempre es el producto, la tasa por saldo inicial, o sea, de ese periodo. La amortización la dejo vacía, 0. La cuota, ¿cuánto vale la cuota, gente? Por definición, en este caso, cargo la definición directa, ya que la amortización va a permanecer constante, es igual a ¿qué? Al interés más la amortización, o la amortización más el interés, igual. Y saldo final siempre es saldo inicial más que el interés que se generó menos la cuota. Entonces, si yo pago mi interés, al menos mi saldo final, lógicamente, va a ser igual al saldo inicial, porque no amorticé nada, porque es cero la amortización, entonces mi cuota vale igual al interés. Entonces, es lo que hace trata de hacer la tarjeta de crédito. Terminó el periodo, me fui para el mínimo y ¡boom! Se quedó otra la misma deuda. Entonces, acá directamente, ¿qué puedo hacer? Estiro, y todo estiro por fórmula. Se dan cuenta que si nunca amorticé la deuda, siempre voy a tener, no importa la cantidad de periodos, siempre voy a tener la misma deuda. Este es igual al anterior porque por definición es amortización constante y estiro hasta el final. Ya también conozco, si quiero pagar toda la deuda, ¿cuánto vale el saldo final del último periodo? ¿Cuánto vale el saldo final del último periodo? 0. Entonces buscar objetivo, ¿verdad? Entonces directamente me voy a datos, análisis hipótesis, buscar objetivo, vale 0. ¿Para cambiar qué celda? Para cambiar esta celda, que es siempre la primera. Pues la otra tanto igualada, siempre tiene que estar vacía, ¿se acuerdan? O con un número 0. Le doy enter, le doy aceptar. Entonces, si sumo de vuelta la columna amortización, por definición me tiene que dar el principal, me da los 25.000 y ahora voy a estirar acá para ver cuánto me dio en intereses. ¿Sí? ¿Cuánto me dio en intereses? 1.201. ¿Cuánto me dio arriba? 1.214. Obviamente, como es $25.000 nomás, estamos hablando de prácticamente $13 de diferencia. Pero ¿qué pasa si tenía 3 ceros y esto era 25 millones de dólares? Eran $13.000 de diferencia, ¿sí? Entonces, siempre, gente, el sistema alemán, por eso las cooperativas en general hacen al sistema alemán porque son una entidad, si bien no está como una regulada por el Banco Central, está regulada por la Dirección de Cooperativismo, algo así se llama, que es su ente regulador, buscan lógicamente un beneficio hacia sus miembros o usuarios. Por esa razón es que el interés, hacen el sistema alemán porque es un poco más, siempre nos sale un poco más barato, ¿verdad? Siempre se cobra menos interés. Siempre al inicio la cuota es más alta, pero los intereses también, como en el sistema alemán, francés, son distintos, variables y decrecientes. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Otra cosa interesante, gente, en el sistema de amortización FRA alemán y única y exclusivamente que se puede dar, voy a hacer control Z, control Z, control Z. Ustedes no necesitan usar buscar objetivo, porque como es la amortización en el sistema alemán, constante. Al ser la amortización constante, nosotros podemos hacer directamente el monto, que es este, dividido ¿cuánto? Dividido la cantidad de periodos. Y eso se da única y exclusivamente en el alemán porque todas son iguales. Y al ser iguales, el producto del periodo por la cantidad de amortización, perdón, por la amortización, te tiene que dar ¿qué? El monto principal. Entonces el monto dividido n genera la amortización. ¿Ven? Esa es otra manera. Recuerden esta fórmula, ¿ven? N por A es igual al monto. El monto dividido N es A. Acá está. A en el caso del alemán. ¿Y por qué ocurre eso? Vuelvo a repetir. Ocurre eso
única y exclusivamente porque es sistema alemán y las amortizaciones son constantes. ¿Se entendió, gente? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Dudas, preguntas? ¿Podemos seguir? Excelente. Y el último sistema, para después pasar a un ejercicio un poco más complejo y cerrar, tenemos que el sistema americano. El sistema americano, las cuotas son iguales, iguales al interés del periodo. Lógicamente, siempre estamos hablando del periodo, ¿sí? Hasta el n-1, hasta el periodo n-1. En el último periodo, la cuota enésima es igual al interés enésimo más quién, más M, más el monto de la deuda, ¿sí? Más el monto, ¿ok? Entonces, ¿qué significa eso? Acá no hay que buscar objetivos porque ya sabemos qué le podemos decir. Entonces, si esta es la fórmula I más M, que es el monto, la amortización del último periodo es directamente igual al monto. Entonces, saldo inicial igualito, ¿verdad? Enter. Esto vale 0, 0, 0, 0 y saldo final es igual al saldo inicial. Siguiente periodo, saldo final inicial es igual al saldo final del periodo anterior. La tasa va a ser igual al dato F4, enter. El interés es igual al producto de saldo inicial de ese periodo por el interés, enter. La amortización es igual a que a la cuota más el interés. En este caso, como no se amortiza, o sea, pueden poner acá si quieren, cuota menos interés, por definición. El interés, la cuota que dice por definición del sistema americano, es igual al interés directamente. Por eso no hay amortización, ¿se dan cuenta? Saldo final es igual al saldo inicial más el interés que generó mi deuda menos la cuota. Y obviamente, como siempre pago solo interés, mi saldo final va a ser igual al saldo inicial. Puedo marcar esto acá, gente, y bajo hasta el final. Y ahí me demuestra, lógicamente, cómo no amorticé. ¿Y qué tengo que hacer en el periodo enésimo, gente? ¿Qué pasa en el periodo enésimo? En la amortización en ese último periodo, ¿a qué es igual? Según el sistema americano. El total. No, es igual la amortización. La cuota siempre es, tener razón, la cuota sí es la amortización más el interés, pero la amortización en el último periodo, ¿a qué equivale en un sistema americano por definición? Correcto, al monto de la deuda. Entonces puedo directamente a este M. Enter, y ahí le va a salir lógicamente, ¿qué pasa acá? Ah, claro, en el último, tiene razón, tenemos que corregir también la cuota es interés más amortización solo en el último periodo, porque en todos los periodos desde 1 hasta n-1 igual al interés. Ahí da 0, ¿vieron? ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso, gente? Que yo lo que hice fue, no amorticé ningún periodo. Y esto, ¿sabe cómo se le llama en la práctica? Periodo de gracia. Generalmente en las obras de construcción, y uno cuando presta hace eso. Solicita un periodo de gracia, no sé, yo voy a hacer una torre de planta baja más 3 niveles, lo voy a hacer entre 8 o 10 meses y hago un préstamo a 12 para asegurar. Y yo al banco o a la entidad financiera le voy pagando interés cada mes, ¿sí? Tengo un costo financiero, se llama eso. Pero cuando terminó el año, me voy y le pago su interés más el principal. A veces también entonces se hace para capital operativo, en una planta, en una industria, en un restaurante, en algo que yo emprendo y digo, bueno, entonces a veces, muchas veces se hace una combinación, gente, del americano con cualquiera de los dos. Por ejemplo, se dice, bueno, haga un préstamo de 12 meses, pero los dos primeros periodos son de gracia, los dos primeros meses. Significa que, y es un sistema francés, significa que en el periodo 1 y en el periodo 2 no usted la cuota directamente van a igualar al interés. Pero desde el periodo 3 para abajo hasta el 12, suponiendo el caso de 12 meses, van a hacer su cálculo de que la cuota igual al interés más la amortización y todas las cuotas son iguales, ¿sí? Entonces recuerden, cuando hablamos de periodo de gracia, nos estamos refiriendo exclusivamente a que se paga algo, pero el interés, ¿sí? No se amortiza la deuda. Entonces recién después del periodo de gracia, que puede ser un mes, 2 meses, 3 meses, por ejemplo, ahora
en el tema de COVID-19, el año pasado se largaron los famosos créditos FOGAPI y te daban un periodo de gracia de un año, ¿sí? Inclusive por el tema de la situación de la pandemia, en algunos casos se aclara, en ese caso sí que no se amortizaba ni se paga ni el interés. Es decir, durante un año vos recibiste el préstamo, no pagaste nada y recién empezás a pagar ahora ya amortización más interés, amortización más interés. En muchos casos, en la práctica, si yo les hablo de periodo de gracia, es que me van a pagar al menos el interés. ¿Ok? ¿Quedó claro eso, gente? El concepto. Eso significa periodo de gracia. Por eso le digo que el sistema americano, así como tal, no se usa porque básicamente es como una usura, ¿verdad? Que nunca un sistema usurario. ¿Por qué? Porque nunca nos pagamos nuestra deuda, nunca nos descuentan nuestra deuda porque no por más que le pague, yo solamente le pago interés, ¿verdad? Se hace una combinación conforme a ese al tipo de negocio. ¿Ok? ¿Quedó claro, gente? ¿Entendieron los tres esquemas, los tres sistemas que hay? Sí, todo. ¿Sí? Bueno, excelente. Entonces vamos a hacer un último ejercicio un poquito más. Acá no hay nada difícil. Se dieron cuenta que siempre vamos a tener una incógnita porque trabajamos sobre un solo eje que es el tiempo, ¿verdad? Ya saben estructurar su sistema de inversión, sistema de amortización, interés simple, interés compuesto. Incansablemente hablamos de la equivalencia, primero de la efectividad de la tasa y de la equivalencia de tasa. Ya no deberíamos tener ningún problema. Y esas son las variantes. Siempre, gente, voy al tema 2. En el examen reconozcan con qué periodo trabajan, trabajen efectivamente con tasas efectivas, ¿sí? Y esas tasas efectivas las tienen que hacer siempre en concordancia con qué? En concordancia con el periodo de trabajo que les presenta la situación financiera que van a enmarcar, ¿ok? Llámese préstamo, llámese inversión, etc. Bueno, vayamos entonces a este último ejercicio para el planteamiento. Es un ejercicio que dice que ustedes toman un préstamo de $250,000 de un banco que cobra una tasa de interés del 25% anual, ¿sí? Voy a marcar un poco y vamos analizando. Monto, ya puedo sacar de datos, 250,000, ¿ok? El monto. Vamos a poner aquí. Monto. Tengo ya el dato. Otro dato importante en la primera línea que dice 25% anual. Voy a poner negrita y subrayado. ¿Esa tasa es efectiva o es mensual? Perdón, efectiva o es nominal. ¿Y por qué? Vuelvo a hacer la pregunta, ¿efectiva o nominal y por qué? Ya es efectiva. Correcto, Lucas. Ya es efectiva porque se estableció en un periodo y no se capitalizó, no se pagó, no se descontó, no se amortizó en un periodo menor. Entonces, el interés 1 es 25%, ¿sí? Es efectivo, sí, pero acá voy a poner una salvedad. Es efectivo anual, ¿ok? ¿Qué decía el ejercicio? Solamente vamos a leer hasta el punto. Acá voy a poner en cursiva para separar. El caso original que era, se tomaba un préstamo de 200 en un banco a 25% año, efectivo ya, pero se debe cancelar en cuánto? Se debe cancelar en 12 cuotas mensuales iguales. Al decirnos 12 cuotas mensuales, el periodo 1, yo le llamé periodo 1 y 2 porque hay una variación, pero vamos a hacer hasta ahí. El periodo 1, gente, el periodo 1, ¿en qué está expresado esos 12? ¿En qué está expresado? Está expresado en Meses. años, ¿eh? ¿Está expresado en qué? Meses. En meses. Entonces, ¿qué me está indicando Lucas y gente? Que efectivamente el periodo de trabajo va a ser meses. ¿Y cómo es mi tasa efectiva qué? ¿Y hay concordancia? ¿Qué tengo que hacer? Exacto. ¿Esta tasa es efectiva? Sí, es efectiva. ¿Cumple con el axioma? Sí. Pero con el axioma 2 no hay concordancia. Entonces, como bien menciona quien dijo, y Jorge, ¿verdad? Mencionó, tenemos que hacer su equivalente, ¿qué? Equivalente mensual 1, voy a llamar, ¿sí? Pues no sé si en el otro hay que hallar el equivalente. Entonces acá ya
para no estar dando vueltas en el sentido de, ¿cómo era? De P es igual a F, ya directamente podemos poner que 1 más interés anual y A, cierra paréntesis, es o no igual a 1 más interés mensual sub 1, le voy a llamar, pues no sé así, ese no es, el número no es, elevado a la cuánto, año cuánto trae, meses cuánto trae en año, 12, elevado a la 12. Entonces, ¿qué es el dato ahí? ¿Quién sería IA? Este sería, voy a poner acá para referencia, sería IA. IA, ¿ok? Entonces, gente, despejando de aquí, tengo que el interés mensual sub 1 es igual a 1 más interés anual, que es dato, que en este caso es más IA, ¿ok? Se cierra paréntesis, elevado a la cuánto? Elevado a la 1 sobre 12, cierra paréntesis, todo eso menos 1. Entonces, el interés mensual, el IM1, que estoy hablando, que es el equivalente, es igual a, copiar esta fórmula, igual a esto, control C, vamos aquí, control V, y aquí sería igual a, pueden poner 25%, pueden poner esta celda, voy a poner en doble paréntesis nomás para evitar porque se tiene que desarrollar esta operación y a eso le damos restar. Entonces me sale que el interés que equivale porcentaje es 1.87 por 88% redondeando, ¿sí? Eso equivalente mensual. Entonces acá voy a poner el IM1, ¿sí? Es igual a 1,88. Y ahora sí, ¿cómo está la tasa? La tasa efectiva, la que está acá, el IM1, es efectiva. ¿Y cómo está expresada esta? Mensual. ¿Cómo el periodo de trabajo? Ahora sí hay concordancia. Entonces, esa tasa sí ya puedo usar. Entonces, resolvamos el ejercicio hasta el punto ahí y después veamos qué variación o qué es lo que ocurrió dentro de esta situación. Una consulta más. Sí o sí, gente, si es sistema o cuadro de inversión de amortización, nos tiene que indicar, gente, si va a ser alemán, francés o americano. Nos puede decir sistema, nos puede, o sea, explícitamente nos puede indicar si es sistema francés, alemán o americano, o tácitamente nos puede indicar conforme a su característica. Sabemos que el francés cuotas constantes, el alemán amortizaciones constantes, y el americano sí nos va a decir que se paga todos los intereses y al final el principal, o normalmente ya nos va a decir que es un sistema americano. Este ejercicio, evaluando hasta el punto que dice, fueron canceladas 12 cuotas mensuales iguales, ¿qué dato nos da? ¿Qué nos dice que qué sistema es? La situación inicial. ¿Qué sistema es? Correcto. Entonces, acá la situación original, voy a poner acá al lado, sistema francés. Entonces, lean bien eso en el examen, en los ejercicios me enunciaron la situación financiera en caso que le toque, al decirle cuota constante, sistema francés o iguales. Entonces, ¿cómo operamos? Fácil, saldo inicial, siempre igual al monto principal. En el periodo 0, armé ya mi sistema ya para facilitarle de 0 a 12, porque me dice que en 12 meses, ¿verdad? Y no se fijen todavía esta columna que voy a marcar en amarillo, ¿verdad? Porque es la siguiente parte. Entonces acá tenemos tasa 0, interés 0, amortización 0, cuota 0 y el saldo final de ese periodo siempre igual al saldo inicial en el momento 0. Entonces nos vamos al periodo 1, su saldo inicial es igual al saldo final del periodo anterior. La tasa de interés tiene que ser efectiva y mensual, entonces esta equivalente, F4 para anclar y después tirar. El interés es producto de la tasa por el saldo inicial. ¿Cómo son acá? Cuotas que constantes. Entonces, ¿quién voy a dejar vacío?
¿Cuota o amortización? ¿Cuota o amortización? Correcto. ¿Por qué? Porque esos son las iguales, ¿cierto? Entonces amortización es igual a cuota menos interés del periodo por su definición. Salto este, olvídense mientras tanto de eso, y la cuota dejo vacía, cero, ¿cierto? El saldo final siempre es igual, saldo inicial más el interés que generó mi deuda menos la cuota que le pagué al banco o entidad financiera. ¿Y ahí qué puede hacer, gente? Estirar, ¿sí? Y estirar. Esa era la situación original. Entonces, la única diferencia acá es que este tiene que ser igual a este. Olvidé, voy a marcar, me voy hasta abajo y este estiro. Entonces, como no pagué nada, no amorticé nada, porque todavía no lo calculé, pero si no amortizo significa que si yo presto $150,000 hoy a 25 anual, que equivale a 1,8 mensual efectivo, a los un año, al 4 de noviembre del 2022, yo le iba a estar debiendo a la entidad financiera $312,500. Que obviamente, si quiero saber cuánto es, sumo esto, son 62,500 más 252,000, te da los 13,12,500, ¿verdad? Porque es interés sobre interés. Ok, entonces, gente, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Tenemos que calcular la cuota. Entonces, sabemos que si queremos pagar todo nuestro préstamo, datos, análisis, hipótesis, buscar objetivo, ese valor tiene que ser 0 para cambiar qué celda. La celda las cuotas, enter. Ahí le dan a aceptar. Entonces, tengo que pagar $23,462 en la situación original a esa tasa, de manera de que yo que pueda terminar de pagar a los 12 meses bajo esa condición. Pero el ejercicio no pasó, o sea, la situación financiera no pasó eso. Sigamos entonces el problema. Dice, luego de haber abonado la cuota número 6, renegocia pagar al banco y ya en solo dos cuotas. O sea, él viene y ¿dónde está la cuota número 6? ¿Sería en 6 o en 5? ¿En el final de 6 o en el inicio, en el fin de 5 o en el inicio de 6? Sería la cuota 6. Vean su flujo acá. Ya, exactamente aquí. Voy a marcarle aquí al, en la cuota número 6 correctamente, como menciona. Ven gráficamente, acá les hice el gráfico esquemático. Obviamente ya no puse acá, pero tiene que estar C5, C7, C8, C9, podemos completar. Entonces nos dice, ¿qué acontece cuando pasa? Él dice acá, yo voy a pagar hasta las 6, significa hasta acá. Pagué 1, pagué 2, pagué 3, pagué 4, pagué 5 y pagué 6. ¿Cuánto me sobra de saldo? $131,966. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Y qué acontece ahí? Él dice, yo voy a pagar hasta acá, pero, le dice para el banco, yo la diferencia la quiero pagar en dos cuotas. Una, después del último pago. Una la quiero hacer acá, voy a marcar en amarillo y en rojo. Y otra la quiero hacer cuando. Y en el siguiente, ¿Le ¿Dónde es el siguiente? en el derecho. Al final del plazo pactado, correcto. ¿Y dónde al final del plazo pactado? Correcto, la otra va a estar acá. Entonces, ¿qué hago? Automáticamente elimino todas las cuotas porque la voy a pagar el saldo acá y el saldo acá. Se olvidan ya de toda esta parte. Ahora ya empieza su problema como si fuese este sea quién. Su periodo de vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá sería su cero, ¿cierto? Se generó un nuevo sistema. Entonces, ¿qué le dice? Yo quiero pagar acá y quiero pagar acá. Recuerden lo que siempre les decía en matemática financiera, sistemas, tasas, interés simple, interés compuesto, descuento, lo que sea. No podemos tener más de dos que incógnitas.
Entonces, la cuota, para que yo pueda calcular, la cuota tiene que tener una relación entre sí. ¿Qué dice? ¿Cómo son las cuotas entre sí? Siendo la segunda el doble de la primera. ¿Me están siguiendo? Entonces significa que esta celda es igual a 2 por la cuota, la primera cuota que la voy a pagar al fin del siguiente periodo ya de haber pagado la última cuota. ¿Ok? ¿Y qué también pasó ahí? Aparte de que lo voy a pagar en dos cuotas, ¿qué hice el problema para cerrar? Se consideran cuotas vencidas, perfecto, se va a acabar en cada periodo. Y que el interés aumenta, ¿cuánto dice? ¿A cuánto aumenta? 30% anual, ¿con qué? ¿Qué nos está indicando eso, gente? ¿Esta es una tasa efectiva o una tasa nominal? Correcto. ¿Por qué? Se estableció en un periodo, se pagó, se capitalizó, se amortizó en un periodo menor. ¿Qué tengo que hacer entonces, Jorge? Para efectivizarla, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el primer procedimiento? Igual a 30%, ¿ve? Dividido 2, correcto. ¿Qué hice ahí? Convertí en una efectiva, Jorge. Perfecto, semestral. ¿Por qué? Porque eso es lo que es el subperiodo al cual está establecido, semestral. Entonces acá tengo que hacer su equivalente mensual 2, porque él quiere que siga en el plazo pactado y el periodo de trabajo sigue siendo ¿qué? Sigue siendo meses. Entonces acá voy a hacer mi mensual 2. Entonces voy a aprovechar esta, control C, y voy a editar nueva, control V. ¿Qué dice acá? Mi interés efectivo semestral, acá ISEM, va a ser igual a 1 más interés mensual 2 que estoy buscando, elevado a las cuánto, gente, para hallar su equivalente. Yo tengo una tasa efectiva semestral y quiero hallar un equivalente mensual, elevado a la, correcto, porque 6 veces está contenido el semestre, el mes en el semestre. Entonces, directamente, vamos a aprovechar y a copiarle esto, control C, control V, ¿sí? Vamos a ponerle acá el amarillito, guardar y voy a editar. El IM2 va a ser igual al IA semestral, perdón, 1 más I semestral elevado a la 1 sexto menos 1. Perfecto. Entonces, ahí yo puedo sacar el IM2. Entonces, ahí yo tengo mi I interés efectivo 2. Voy a hacer mi interés efectivo 2 y voy a copiar la misma fórmula, control C, voy aquí, control V, y donde dice semestral, voy a colocar el valor que es el efectivo semestral y obtengo que me demuestra que ahora la tasa en porcentaje es 2,36. Entonces, el IM2 es ya o no efectivo, gente. Sí es efectivo. ¿Y en qué está expresado? ¿En qué periodo está expresado ahora? ¿Mm? En meses. Entonces ya es efectivo mensual. Por tanto, ahora sí ya hay concordancia y correspondencia y desde el periodo, porque dice la tasa cambia de donde se hace la operación. Entonces aquí, como 6 cerró, ustedes se olvidan, este sería el 0, ¿en dónde cambia la tasa? Desde 7. Es igual a la IM2 y lógicamente aumentar, porque lo banco me dijo, te tengo que esperar otras 6 meses, 5 meses, me pagaste en el mes 7 y 5 meses después recién me vas a pagar todo. Entonces aumenta la tasa, igualo esto y esto ya es tiro. ¿Está bien? Acá es un sistema de amortización, sí, por un sistema de préstamo, pero no calza en ninguno de los estándares, no calza en cuota constante, no calza en francés, no calza en alemán, no calza en americano. ¿Por qué? Porque ya es una renegociación y una situación puntual, ¿sí? Entonces, ¿cómo calcula ahora la cuota, gente? Y fácil, ¿cuánto tiene que valer el saldo final del periodo, del último periodo, si estamos pagando? Correcto.
Siempre en sistema, salvo que me diga que quería obtener difíciles, porque la inversión es donde yo pongo dinero para obtener. Los pagos, en los sistemas de amortización siempre va a ser un pago. Entonces me voy a datos, análisis, hipótesis, buscar objetivo, que sea cero, para cambiar qué celda, para cambiar esta, porque esta ya le contiene a través de esta, ¿sí? Y esta que está acá ya está igualada con él, porque es el doble, aceptar. Entonces, ¿qué me dice? Bajo esa situación, gente, yo efectivamente, y siempre igual, independientemente de la situación, se va a cumplir lo que pasó, ¿ven? ¿Qué pasó? Sigue siendo la sumatoria de todas las amortizaciones que tiene que ser el principal. Entonces la cuota 1, verifico si este multiplico por 2, lógicamente tiene que salir el otro porque así lo está formulado, ¿verdad? Pero entonces la cuota 1 va a valer ¿cuánto? 48.586 y la otra va a valer ¿cuánto? 97.173, ¿ok? ¿Se entendió, gente? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Quedó bien claro? Excelente. Entonces, ¿qué variante puede haber, gente? No sé, como estaba acá, es el ejercicio que ahora les voy a subir los dos en la plataforma, los dos Excel, tanto el que desarrollé con ustedes y en la clase con la sección A. En ese, por ejemplo, la variante es que hay una amortización extraordinaria, es decir, meto dinero y después era Alemania y después se convierte a francés. O sea que acá, en vez de ser el doble, todos van a ser iguales porque se convierte a francés y acá era amortización constante. ¿Qué otra variante puede haber? Los cambios de tasa. Siempre, lógicamente, al haber una amortización extraordinaria va a ser distinto, porque al amortizar extraordinaria significa que estoy pagando más en lugar de lo que tenía pactado. Entonces, tiene que al menos bajarme mi tasa o compensar de alguna manera. Entonces, esas son variantes que se pueden dar. El cuidado que tienen que hacer ustedes, gente, principalmente y conceptualmente desde el punto de vista académico, está centrado en esto, en el uso de las concordancias. Si es meses, se hacen con efectivo y efectivo en concordancia superior, se hallan sus equivalentes, ¿sí? El concepto de cada sistema, si es francés, alemán o americano, cómo tienen que ser las cuotas, cómo tienen que ser las amortizaciones, etcétera, etcétera. O sea, esas son las variantes que pueden tener. ¿Me entendieron, gente? No hay nada complejo. Entonces, con eso quiero cerrar. El examen va a entrar hasta aquí. Toda la parte de tasa, equivalencia, efectivización, interés simple, interés compuesto y sistema de amortización. Yo les voy a estar pasando ¿cómo se dice? Esas determinaciones en el grupo para que tengan claramente. El examen va a ser en Excel. Si quieren resolverlo a mano, tampoco hay un problema. Vamos a ser totalmente prácticos, no entra nada de teoría. Y tenemos, Dios mediante, el martes a las 18:30. Otra cosa importante a tener en cuenta, gente, ahí es que el otro jueves, en el mismo horario, vamos a desarrollar clase. Voy a invitarles a la sección A porque en su horario va a ser el examen a los que quieran participar y ahí vamos a desarrollar la parte económica financiera que va a entrar solamente la parte final para cerrar el programa, ¿ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Quedó claro? Excelente, muchísimas gracias, gente. Les paso también el trabajo práctico, toda la indicación y todas las cosas lo voy a subir, si no es hoy, mañana a primera hora. Entonces ya tienen todo su trabajo práctico, vuelvo a decir, va a ser parecido a eso. Les voy a tratar de subir algunos temas años anteriores para que puedan ver más o menos la temática, cómo hacer, ¿ok?